Presento. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la defensa de la tesina de Gabriel Ortiz, titulada Impacto del uso de oxígeno en lechones neonatos, hipóxicos e hipotrofos nacidos de cerdas primerizas. Ofició como tutor Fabiana Manto, como directora Guadalupe Martínez y en carácter de evaluador Alejandro Sorasi. Bueno, Gabriel, tenés 30 minutos para la defensa. Adelante. Bueno, muchas gracias. De nada. Como bien me presentó Florencia, soy Gabriel Ortiz, realicé la producción porcina y bueno, quería agradecer principalmente a aquella gente que en el último tramo me dio una mano, me ayudó. Los mismos son, entre ellos están los que me han dado una mano en este trabajo. Mencioné a Fabiana Manto, a Guadalupe Martínez, a Alejandro Sorasi, a Belén Fernández. Y bueno, comienzo con la exposición del ensayo. El ensayo consta de antecedentes del tema, objetivos, materiales y métodos realizados, resultados y discusión, y una conclusión final. Como antecedentes del tema, mencionar las características de la hembra hiperprolífica, la cual en las últimas décadas ha mejorado sus parámetros productivos, logrando un aumento en el número de los nacidos vivos, un aumento en el tamaño de la camada, una disminución en el peso de la camada, generando como causa de esto una camada heterogénea, con diferencias en el tamaño corporal entre los lechones hermanos, y un aumento también en la duración del parto de la cerda, predisponiendo así al nacimiento de lechones asfixiados. Mencionar que en el manejo de la cachorra hiperprolífica hay que realizar un control con una mayor frecuencia, en lo posible cada 20 minutos, debido a la predisposición del nacimiento de lechones ahogados débiles o muertos, y así atenderlos adecuadamente, y también asegurar un calostrado de estos lechones al momento de nacer, debido a que al tener un elevado número de nacidos vivos, hay una elevada competencia y hay que asegurarse de que los más chicos y menos vitales tengan una buena ingesta de calostro, agrupando los más grandes y más vitales por un lado y haciéndolos calostrar en un momento, y en otro momento hacer calostrar a los más chicos y débiles. Bueno, en la imagen 1 se ve una hembra hiperprolífica, donde se puede ver una cantidad de lechones, más de lo que puede calostrar la hembra en un momento dado, y se ve con una flecha lechones de tamaño chico o hipotrofos, los cuales debido a su tamaño corporal chico no llegan a competir contra sus hermanos y no tienen un calostrado o insuficiente calostrado. Consideraciones, bueno, al momento del parto, siempre para recibir al lechón nacido, lo ideal es tener una sala limpia y desinfectada, siempre una limpieza general de la sala, de la fosa, una desinfección y unos días de vacío sanitario, y también tener en cuenta la temperatura de ese lechoncito al nacer, tiene un requerimiento muy alto de temperatura ambiente, y bueno, brindársela con lámpara de luz infrarroja, una manta térmica, si se pueden las dos cosas. Bueno, como definición de tipo de lechón a nacer, en el ensayo tenemos dos tipos. El lechón hipóxico es aquel que presenta cierto grado de asfixia debido a un parto de larga duración, y las sucesivas contracciones uterinas disminuyen el aporte de sangre y hacen que se presente un cierto grado de asfixia, o puede ser también por un cordón umbilical anudado, o que se corte el cordón durante el proceso del parto. Y el otro tipo de lechón es el hipotrofo, que es aquel que tiene un peso inferior a 1 kilo de peso vivo al momento del nacimiento. En la imagen 2 se observa el lechón cianótico con presencia de coloración azulada en la piel. En la imagen 3 se ve un cordón umbilical anudado
en donde del nudo hacia el lechón no se ve sangre. En la imagen 4 vemos un lechoncito con presencia de meconio, que es una característica de los que presentan asfixia de nacimiento. En la imagen 5 tenemos un lechón hipotrofo que está atizado con color azul en el dorso y al lado un lechón de mayor tamaño. Bueno, mencionar la vitalidad, que es la fuerza física que presentan los lechones, que les sirve para pelear contra sus hermanos y así lograr obtener una teta y ingerir calostro. Esa vitalidad sí que tiene una clasificación de 0 a 3, donde el 0 es un animal que está muerto, que no respira y no se mueve. Luego un score de 1, donde el lechón intenta respirar, todo se expande los pulmones, pero no presenta movimiento. Un score de 2, donde respira y presenta algún movimiento. Y un score de 3, donde sería el ideal, que es una buena respiración, con buen movimiento, e intenta levantarse. Pasando a lo que es calostro, una breve definición, que es una secreción amarillenta, viscosa y más espesa que la leche, la cual se comienza a secretar en horas precedentes al parto y continúa hasta las 24 horas postparto para pasar a formar lo que es la leche materna. Esto es de suma importancia debido a que le aporta la principal fuente energética al lechoncito durante las primeras horas de vida, y con eso una producción de calor y de temperatura corporal adecuada. También le brinda una buena inmunidad, considerando que la placenta materna no permite pasaje de anticuerpos por el tipo de placenta que es, y también le aporta un buen desarrollo intestinal, el cual es muy importante en los primeros 3 días del lechón nacido. Bueno, imagen 6, se pueden ver lechones calostrando y con una buena fuente de calor que se le aporta mediante luz de lámpara infrarroja y mantas térmicas debajo. En cuanto a desarrollo de termorregulación y supervivencia, mencionar que al nacimiento el lechón tiene un descenso en la temperatura, teniendo en cuenta que viene de un ambiente uterino con una temperatura de 38 grados y medio, y a la temperatura ambiente, que es siempre inferior, y su regulación de la temperatura corporal no es buena, va a sufrir un descenso de la temperatura, y esto va a depender del tamaño corporal del lechón, siendo los más chicos los que más calor pierden, y también del ambiente en cuanto a su temperatura, y cuanto menor temperatura, mayor calor va a perder. Y mencionar también que los mecanismos para una adecuada maternia siempre va a ser la pérdida de calor versus la generación, en donde la generación de calor principalmente es por la ingesta de calostro, por eso es muy importante esto, y la pérdida de calor pueden ser diversos mecanismos, entre los que están en corrientes de aire, que serían mediante convección, o contacto con superficies frías, lo que sería conducción. El metabolismo y reserva de energía del lechoncito, podemos decir que durante la gestación se alimenta de los nutrientes aportados por la madre. Al momento del nacimiento los comienza a ingerir mediante el calostro, y tener en cuenta que tiene muy escasa reserva energética del lechón, y eso lo compensa de manera muy rápida, teniendo en cuenta que a los 5 días las reservas de energía en forma de líquido es 4 veces mayor que el nacimiento. Y mencionar que las reservas energéticas consisten principalmente en glucógeno hepático muscular, y estas son utilizadas al momento del nacimiento. Entre el momento de nacer y la primera ingesta de calostro se mantiene su temperatura gracias a estas reservas que posee. En cuanto a la relación de temperatura corporal y glucemia, decir que al momento del nacimiento este descenso que tiene normalmente en su temperatura no altera las concentraciones de glucosa en sangre, no siendo así en el caso de un brusco descenso en la temperatura corporal por un ambiente muy frío, lo que genera que se desencadene un mecanismo hormonal, y entre ellos la menor liberación, la menor concentración de insulina en sangre, con lo que la glucosa no puede ser utilizada y se mantienen
produciendo hiperglucemia. Imagen 7, se ve cómo los lechones aprovechan la fuente de calor que se les brinda. Pasando a los objetivos, tenemos objetivo general, que es estudiar el efecto de la administración de oxígeno en lechones hipóxicos e hipotrofos nacidos en las cerdas primerizas. Y objetivos específicos, evaluar la saturación de oxígeno en sangre, evaluar la glucosa sanguínea, evaluar el consumo de calostro, evaluar el peso al destete a los 21 días de vida, evaluar la temperatura corporal y evaluar la mortalidad durante los primeros 3 días de vida. Pasando a los materiales y métodos utilizados, podemos decir que el ensayo se realizó en un establecimiento ubicado en las cercanías de la ciudad de Tandil. Este criadero cuenta con 400 madres en producción, siendo de tipo intensivo y de ciclo completo, como se puede ver en la foto debajo. La maternidad, la misma posee una regulación de temperatura mediante un sensor regulado a 24 grados en la sala al momento del parto, una ventilación forzada por extractores y un sistema de refrigeración por agua. En cuanto al manejo, el ingreso de la cachorra a su jaula fue 4 días previo a la fecha probable de parto. La misma se ingresó a su jaula, se realizó una inducción a los 113 días de gestación con dextroprogesterona intramuscular y se colocó en ese momento una planilla individual de parto, de maternidad, y se preparó la sala, como se ve en la foto, un cajón maternero con una lámpara de luz infrarroja, al lado una mesita de plástico que contenía los materiales necesarios para el corte del cordón umbilical, desinfección. Bueno, siguiendo los materiales para atención al parto, entonces un cajón maternero, como dijimos, con polvo secante dentro y lámpara de luz infrarroja para que se seque y le brinden calor. Materiales para ligadura del cordón y corte del cordón umbilical, y después para el ensayo oxímetro de pulso, glucómetro con tiras reactivas, termómetro digital, balanza digital y tubo de oxígeno con una máscara facial adaptada al lechón. En cuanto a los grupos, se conformaron 2 grupos en forma aleatoria, con 11 cachorras y 30 lechones cada uno de ellos. Fue un grupo control, en donde a los lechones no se les suministró oxígeno, y un grupo tratado, de los cuales sí recibieron el suministro de oxígeno, mediante un protocolo donde los lechones entre 800 gramos y 1 kilo de peso vivo recibían un suministro de oxígeno durante 45 segundos, y lechones con un peso inferior a 800 gramos o todos aquellos hipóxicos tuvieron un suministro de oxígeno durante 1 minuto. Bueno, se ve una imagen de un lechoncito al cual se le suministró oxígeno con una máscara que es fácil de conseguir y de utilizar. Determinaciones de neonatos hipóxicos e hipotrofos. Las determinaciones fueron saturación de oxígeno, la cual se tomó utilizando un oxímetro de pulso en la pezuña del lechón, antes al momento del nacimiento, a los 5 minutos del nacimiento, luego de haber dado el suministro de oxígeno, y a las 24 horas de vida. La glucosa en sangre, la cual se tomó al momento del nacer mediante una gota del cordón umbilical, y a las 24 horas de vida de una gota de sangre de la vena de la oreja. Otra determinación fue el consumo de calostro, el cual fue, según un método escrito por De Villers, una fórmula de ingesta de calostro. Se reemplazaron algunas variables por los datos tomados en el ensayo. Y el peso corporal se tomó colocando el lechón dentro de un tarro plástico para que no se mueva, el tarro previo tarado, y se pesó en una balanza digital al momento del nacimiento, a las 24 horas y al momento del destete. Temperatura rectal también se tomó al momento del nacimiento y a las 24 horas de vida,
con un termómetro digital previo lubricado con vaselina. Pasando a lo que es resultados y difusión, bueno, acá se muestra una tabla con animales para los animales hipóxicos, donde están las variables de saturación parcial de oxígeno, concentración de glucosa en sangre, consumo de calostro y peso al destete, y el p-valor para lo que es el tratamiento, el p para el tiempo y para la interacción. Lo mismo para los animales hipotróficos. Y con estos valores los expresé en una gráfica para que se vean mejor. El efecto de tratamiento sobre saturación de oxígeno en sangre, tanto para los animales hipóxicos como los hipotrófos. En los tratados se ve que al momento del nacimiento tienen valores muy inferiores en comparación con los 5 minutos post tratamiento, mientras que entre los 5 minutos y las 24 horas de vida mantienen los números similares. Y en los animales controles, en el momento del nacimiento, mantuvieron valores similares a los 5 minutos, mientras que entre los 5 minutos de vida y las 24 horas elevaron su porcentaje de saturación a valores similares que los tratados. Acá podemos decir que hubo efecto en el tratamiento, efecto en el control, y hubo los animales tratados presentaron a las 24 horas valores más elevados que los controles. Esto refleja que el suministro de oxígeno revierte de manera inmediata los valores de saturación de oxígeno sanguíneo. Efecto del tratamiento sobre el consumo de calostro. También podemos ver que en tanto en el grupo hipóxicos y hipotrófos, en el grupo tratado presentaron un consumo de calostro muy superior, con un valor significativamente más alto que los grupos controles. Esto se relaciona con lo que venimos con el suministro de oxígeno, lo cual mejora la vitalidad del lechón, y esto incrementa el consumo de calostro durante las primeras horas de vida. Efecto del tratamiento sobre la glucosa sanguínea en hipóxicos y en hipotrófos. En ambos el efecto del tratamiento incrementa los valores de glucosa para los grupos tratados en comparación con los grupos control, y se ve un incremento significativo entre el nacimiento y las 24 horas. Lo que se relaciona con el mayor consumo de calostro, incrementando la glucosa sanguínea. Bueno, el efecto de tratamiento sobre la mortalidad, si bien acá no hubo una diferencia estadística significativa, podemos decir de que los grupos controles presentaron una mortalidad de un 5% para los hipotrófos y de un 20% para los hipóxicos, y para los grupos tratados no se registraron números de mortalidad, no hubo muerte. Efecto del tratamiento sobre el peso al destete. Como bien se ven en las gráficas de hipóxicos e hipotrófos, el peso al destete fue superior, con valores significativamente superiores en los grupos tratados de hipóxicos e hipotrófos en comparación con los controles, coincidiendo con el mayor consumo de calostro y reflejándose en el momento del destete en el peso. Y el efecto del tratamiento sobre la temperatura rectal en los lechones hipóxicos, podemos decir que si bien no hubo diferencia estadística significativa, y si bien los animales tratados se registró una temperatura leve superior que los grupos control, a las 24 horas se reguló y se mantuvieron todos con la misma temperatura, lo que se le puede atribuir al ambiente. Y como conclusión final, concluimos que la administración de oxígeno mejora la sobrevida de los animales, disminuye la mortalidad,
También decir que es una herramienta de fácil utilización, rápida de usar y que permite mejorar los parámetros fisiológicos y productivos del animal. Y también tener en cuenta que es una herramienta que genera un importante beneficio económico y productivo para el productor. Con eso concluiría la presentación.